Vamos a seguir en la presentación general de estos dos libros de Reyes, ¿no? Que son fundamentales, sobre todo para captar y entender mejor pues, la visión deuteronomista que domina la redacción de ambos libros. La última ocasión habíamos hablado, ¿no?, de este esquema arcaico de pensar basado en una dinámica de acción-consecuencia, ¿no? Y cómo incluso a partir de un contexto pues, culturalmente extendido, ¿no?, buscan adaptarlo de cierta manera en términos teológicos. Bueno, lo que podemos decir es que dicho esquema no es el más pertinente, ya que dicha dinámica está intrínsecamente limitada tanto por sus propios parámetros como por la amplitud y complejidad de la experiencia humana y sobre todo del misterio divino. Y esto hay que tenerlo muy claro. O sea, con Dios las cosas no son tan sencillas y tampoco con la realidad humana. El propio David sería un ejemplo palpable de dicha complejidad, ¿no? Es una figura ciertamente claroscura. Claro, destacan los aspectos positivos, pero eso no le quita los aspectos negativos, lo cual nos hace comprender que Dios se toma muy en serio nuestra realidad compleja, ¿no? Incluso el propio Antiguo Testamento va a exponer estas limitaciones en los libros de Job y en el Eclesiastés. O sea, hay una crítica también a este esquema debido a su insuficiencia. Pero lo que no podemos rechazar en el libro de los Reyes es la idea de que una buena relación con Dios es esencial para el buen funcionamiento de cualquier sociedad, ya sea monárquica o de cualquier otro tipo. O sea, si una sociedad mantiene una buena y sincera relación con Dios, o sea, si una sociedad realmente busca serle fiel a Dios, pues las cosas marcharán bien, independientemente de si está esta sociedad bajo un marco de gobernanza monárquico o de cualquier otro, ¿no? Por otra parte, en los dos libros de Reyes se hace un amplio uso de la profecía y del esquema profecía-cumplimiento. Aquí sí. O sea, digamos, esquema que involucra a la profecía es mucho más fundamental que ese esquema arcaico de pensar de acción-consecuencia. Así pues, ¿no?, lo que sí es muy fundamental y queda muy claro en estos dos libros de los Reyes es que los profetas aprueban o censuran a los reyes por su conducta y hasta se arrogan poder suficiente como para deponerlos y nombrar a otros que los sustituyan. O sea, aquí lo que queda claro es que el profeta tiene más autoridad que el gobernante. ¿Por qué? Porque el profeta habla directamente de parte de Dios, aún tratándose del rey. En el primer libro de los Reyes, capítulo 21, por ejemplo, Elías destituye a Ahab. Y en el segundo libro de los Reyes, capítulo 9, un discípulo de Eliseo unge como rey a Jehú. O sea, vemos aquí que el profeta tiene más peso que el gobernante. Además, los profetas condenaban a sus reyes cuando estos no cumplían con su función. O sea que Dios mismo se encargaba de corregirlos y advertirles por medio precisamente de los profetas. O sea que, en términos teológicos, tal y como nos presenta esta línea de los dos libros de los Reyes, más que los gobernantes, son los profetas los que verdaderamente tienen legitimidad en la constitución del pueblo, es decir, del pueblo de Israel. E incluso se atribuían autoridad profética para afirmar que el poder disfrutado por los reyes de Israel era un don de Dios. O sea, se les recordaba que no era un triunfo alcanzado por sus méritos o por su habilidad militar o por su astucia política. No, era literalmente un don de Dios que se les concedía a cada uno de estos reyes para el bien del pueblo. Esto, evidentemente, dejaba en claro lo siguiente: si los reyes se mostraban indignos de tal don, o sea, si no cumplían con la función que les correspondía, pues había que destituirlos y quitarles del poder. Así pues, el esquema profecía-cumplimiento comprende la profecía y la subsiguiente noticia de su cumplimiento.
lo cual nos ayuda a entender mejor la complejidad tanto de la realidad humana como del obrar de Dios. De fondo, con la importancia dada al profeta, se quiere enfatizar que pese a todo, es Dios quien guía la historia de Israel, pero sin por ello negar o impedir la libertad humana. O sea, el Señor es respetuoso con la libertad humana, pero interviene para enderezar o guiar esta historia a través del profeta. Los deuteronomistas afirmaban, por tanto, que la historia de Israel era guiada por Dios, pero no decían conocer exactamente cómo Dios llevaba eso a cabo. O sea, es Dios quien guía nuestra historia. Es Dios, pues, el que nos está dirigiendo, pero no podríamos decir exactamente cómo es que eso se realiza. No obstante, la presencia de profetas daba ciertas luces al respecto. Ahora bien, los libros de los reyes también presentan el siguiente aspecto: la relación entre la palabra profética y sus portadores. Se describe a los profetas como personas autorizadas por Dios para confrontar al pueblo y a sus dirigentes con sus propios pecados y faltas. Esa era, digamos, la función primaria del profeta: confrontar al pueblo y a los dirigentes con sus propios pecados y faltas. Eran, pues, los que ponían al descubierto las faltas cometidas tanto por el gobernante como por el pueblo en general. Pero, y esto también es fundamental, también los profetas fallaron. O sea, también incluso los profetas no fueron alguien impecable, también ellos fallaron. En efecto, los portadores de la palabra de Dios pueden ser engañados como cualquier otro, como se menciona en el capítulo 13 del primer libro de los Reyes. Pueden sufrir una masiva pérdida de fe, como Elías en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, el cual incluso pierde hasta las ganas de vivir. Hay un desplome total de Elías, ya lo veremos más adelante con detalle. E incluso los profetas pueden tener obnubilada su visión profética en un momento crucial, como le ocurre a Eliseo en el episodio de la tsunamita, en el 4 capítulo del segundo libro de los Reyes. O sea, también los profetas, a pesar de ser portadores de la palabra de Dios, son seres humanos y también pueden incurrir en fallas. Dicho brevemente, el hecho de ser profetas no los libra de las limitaciones y fallos propios de su condición humana, lo cual, dicho sea de paso, nos muestra el compromiso de Dios con la humanidad, para que, a pesar de ser imperfectos y frágiles, los seres humanos sean transmisores de su palabra. O sea, Dios confía en nosotros a pesar de nuestra propia naturaleza frágil, débil, corrompida. Y ese es un compromiso que Dios ha establecido con la humanidad. Pues bien, todo comienza con un rey David viejo y frío. Así inicia el primer libro de los Reyes. La más hermosa joven de Israel es incapaz de despertar su pasión anterior. Pero lo que sí se despierta es la ambición del príncipe Adonías, el cual se mueve rápido para conseguir la corona. Es el primero en la línea de sucesión y cuenta además con apoyos políticamente sólidos. O sea, Adonías era hijo de David y era el primero, o sea, digamos que a él le tocaba, la sucesión del trono. Y por si eso fuera poco, también tenía contactos, políticos fuertes. La narración adquiere intensidad cuando interviene el profeta Natán. Vean cómo desde el principio, a pesar de estos tejemanejes políticos, aparece la figura del profeta, ya que así se establece el contraste entre el hombre de palabra persuasiva y el hombre de acción impetuosa. O sea, fíjense, el profeta se va a caracterizar no tanto por sus acciones, sino por sus palabras. Mientras que el gobernante
contrasta con el profeta en el sentido de que en este lo que destaca suele ser una acción impetuosa y la mayor parte de las veces imprudente. Pues Natán y Betsabé disponen las cosas de modo tal que el rey, o sea David, actúa según sus disposiciones. Sorpresivamente, en un alarde de autoridad, David invoca su juramento y ordena que Salomón sea coronado inmediatamente. O sea, cosa que no era de esperarse. En términos teológicos, la llegada de Salomón al trono es presentada como parte del plan de Dios. O sea, los humanos disponen una cosa, pero Dios hace otra. O sea, digamos que en términos terrenales, la línea directa era Adonías, no Salomón. Y no obstante, ¿no?, en un gesto ciertamente llamativo, David ordena que sea coronado Salomón y además inmediatamente. Así pues, con la llegada de Salomón al trono y la retirada de Adonías, pues debió disminuir la tensión inicial. Pero las instrucciones de Salomón sobre Adonías anuncian ya la posibilidad de un nuevo conflicto entre estos dos hijos de David, que a partir de este momento se convierten en rivales. El discurso con el que David se despide de Salomón desde su lecho de muerte consta de dos partes. En la primera, Salomón recibe la orden de observar la ley de Moisés para prosperar y asegurar el futuro de la dinastía davídica. Vean cómo aquí el acento se coloca precisamente sobre el futuro de la dinastía davídica, el cual se va a asegurar a partir de que Salomón permanezca fiel a Yahvé, es decir, en la observancia de la ley de Moisés. Todavía no hay templo. En la segunda, David pide que Joab y Semei sean castigados por su traición contra él y los hijos de Barzillai sean recompensados por su lealtad. El modo en que habrán de pagar Joab y Semei lo decidirá la sabiduría de Salomón. David finalmente muere y Salomón pasa a ocupar el trono solo. Ahora el tema exclusivo son las relaciones entre el nuevo rey, o sea Salomón, y sus respectivos rivales. No sabemos si Salomón, al deshacerse de ellos, actuó con arreglo a su propio criterio o según la ley de Moisés. Eso no se aclara. O sea, no sabemos si realmente se apegó a la ley de Moisés o lo hizo de otra manera. El relato de los últimos años de David, o sea, de los capítulos 11 a 20 del segundo libro de Samuel y el de la sucesión, han tenido como eje el drama de las relaciones e intrigas al interior de la familia real. O sea, ese ha sido, pues, como el hilo constante a partir de toda la narrativa. Pero en el primer libro de los Reyes, capítulos 3 a 8, se produce un cambio significativo. O sea, mientras que en los últimos capítulos del libro de Samuel, lo que destaca son rivalidades, conflictos, enfrentamientos al interior de la familia real, aquí se da un cambio importante. El texto en estos capítulos está compuesto principalmente por noticias relacionadas con la administración de Salomón y las relaciones del monarca con sus súbditos, con sus cortesanos y con dignatarios internacionales. O sea, como que estos conflictos se han detenido, lo cual da pie a que en efecto se ponga en un primer plano la administración del reino, los trabajos efectuados y también se dan a conocer discursos importantes. El recorrido comienza mencionando y explicando algunas prácticas de la primera parte del reinado de Salomón, las cuales podrían causar escándalo al ser comparadas con características posteriores, de hecho, más prominentes. Aquí, por ejemplo, se explica por qué Salomón instaló a su esposa egipcia en la ciudad de David y por qué el pueblo ofrecía sacrificios en los altosanos. Luego se afirma que Salomón amaba al Señor.
Amor entendido en sentido deuteronomista, o sea, como lealtad indivisa, ¿no? Como fidelidad inquebrantable, aunque igualmente se admite que sacrificaba y quemaba incienso en los altosanos. Aparece este claroscuro. Por un lado, Salomón ama al Señor, pero por otro lado, sus prácticas parecen ir en un sentido contrario. Así pues, ¿no? Fíjense, desde el principio se hace patente esa tensión fundamental entre el templo y el culto hecho en los altosanos, que va a ser, ¿no?, un aspecto muy destacado en los dos libros de los Reyes. Ahora bien, en una de las peregrinaciones de Salomón a Gabaón, Dios se le aparece en sueños y le invita a pedirle lo que quiera. Salomón le expresa su deseo de tener un corazón sabio. Su petición obtiene la aprobación de Dios y se le concede tal gracia. Al despertar, Salomón ya no sacrifica en Gabaón, sino que vuelve a Jerusalén para sacrificar ante el Arca de la Alianza. Vean lo importante. Tener un corazón sabio significa ciertamente ser fieles a Dios. Pero esta fidelidad es una gracia. Es una gracia dada por Dios que, como en el caso de Salomón, implica también petición. Según la idea deuteronomista, la alianza con Dios se desarrolla e intensifica con la responsabilidad derivada de cada don. Por eso, el don de sabiduría será aquello que asegure la prosperidad del reino. Riquezas personales y honor vendrán después. Entonces, lo primero que se coloca en este orden es la prosperidad del reino. Y ya después también vendrán riquezas personales y honor. De hecho, caminar en mis caminos, como se dice en el versículo 5 del capítulo 3 del primer libro de los Reyes, es la condición para que Salomón pueda gozar de una larga vida. En todo caso, los efectos producidos a partir de estos dones se extenderán por todo el reino. Pues bien, regresar a Jerusalén para sacrificar ante el arca es la señal más clara de que entra en acción el don de la sabiduría. O sea, Salomón abandona los altosanos en favor de Jerusalén como lugar exclusivo de culto, que es, digamos, uno de los signos más contundentes de la sabiduría concedida, la fidelidad a Yahvé. El pueblo mismo goza entonces de buenas condiciones de vida, reflejadas en el aumento de la población según la abundancia de comida y bebida, felicidad, paz y seguridad, que dijimos fue un tiempo breve, pero importante, de bienestar, a partir sobre todo del contacto comercial que se tenía en esa región geográfica. Recordemos que las exigencias de la guerra impidieron a David construir un templo, pero Salomón no está ya en las mismas condiciones y por eso decide que ha llegado el momento de construirlo, según la promesa hecha a su padre. O sea, David no puede construir un templo porque ha estado enfrascado en múltiples conflictos bélicos. Salomón no. Salomón goza de un periodo de paz y de prosperidad. Entonces está en condiciones de construir el templo en Jerusalén. Su decisión de erigir un templo es, por tanto, una nueva manifestación del don de la sabiduría que recibiera de Dios. Ahí es donde se ve realmente el efecto producido por la sabiduría concedida. Hiram y Salomón llegan a un acuerdo en cuanto al suministro de materiales de construcción y firman un tratado que asegure la paz. O sea, podemos decir que aquí los asuntos comerciales se dan, ¿no?, en transparencia. En un principio, la construcción del templo se da en un espíritu de armonía y cooperación, que es algo que también trae consigo los dones de Dios. Armonía y cooperación.
o sea, ausencia total de conflictos. A continuación, se describe la construcción del templo y también se explica qué objetos especiales se fabricaron para él. Recuerden que el templo, ¿no?, es la presencia de Dios entre el pueblo. Luego se describe el traslado en procesión del arca desde la ciudad de David hasta el templo. El arca contiene las tablas de la alianza. Así pues, cuando la nube de gloria llena el templo donde ha sido depositada el arca, el pueblo entiende que se trata de una señal de aprobación por parte de Dios. O sea, el Señor ha tomado posesión del templo. La nube de gloria, como símbolo de la presencia de la divinidad, recuerda la consagración del santuario construido por Moisés en el libro del Éxodo, capítulo 40, versículos 34 a 38. O sea, aquí también hay una línea de continuidad. En términos deuteronómicos, Dios tiene su morada en el cielo y su presencia en la tierra es expresada por su nombre, que reside en el templo. Pues la construcción en sí es consecuencia de la iniciativa divina, de la promesa hecha primero a David y luego cumplida por medio de su hijo Salomón. Así pues, la iniciativa de Dios exige una respuesta de total adhesión. De hecho, la futura seguridad de la casa de David en el trono de Israel, acuérdense, el Reino Unido, dependerá de la continua fidelidad de los descendientes de David. Es lo único, pues, que va a garantizar, ¿no?, esta, digamos, permanencia de la casa de David en el trono de Israel. Por eso Salomón plantea la necesidad de suplicar la ayuda divina en favor de su pueblo. O sea, hay que implorar a Dios desde el templo o vuelto hacia Él, sobre todo con respecto al perdón de los pecados. O sea, en la oración, ¿no?, hay que tener presente a Dios. Hay que dirigirse a Él, en especial con respecto al perdón de los pecados. En efecto, el propio Salomón alaba a Dios por el cumplimiento de las promesas hechas a David. Hay una alabanza. Lo alaba por cumplir lo prometido por medio de Moisés. También le ruega que no abandone al pueblo de Israel, que asimismo lo defienda, asistiéndolo en lo que necesite cada día. Como se dice en el versículo 59 del capítulo 8 del primer libro de los Reyes. Y que todos los pueblos reconozcan que el Señor es Dios. O sea, podemos decir que esta es la oración de Salomón. Ya plenamente constituido el templo. Tiene partes. Lo primero es alabar a Dios. En segundo lugar, rogarle a Dios que no abandone a su pueblo. En tercer lugar, que defienda a este pueblo y que atienda todas sus necesidades. Y finalmente, ¿no?, una indicación de universalidad donde todos los pueblos reconozcan que el Señor es Dios. ¿Y cómo van a reconocer todos los pueblos que el Señor es Dios? Por medio de su intervención salvífica, por medio de librándolos de los peligros, de manifestando pues su misericordia. La oración de Salomón finalmente concluye con un serio llamamiento al pueblo de Israel para que se mantenga siempre fiel al Señor. Aquí hay, digamos, como la indicación conclusiva, ¿no? Salomón hace un llamamiento serio a todo el pueblo de Israel para que no le sea infiel a Dios, ¿no? O sea, para que se mantenga siempre fiel al Señor. Así pues, la noticia de la aparición de Dios a Salomón en sueños va seguida de una descripción de las actividades del monarca. La información de construcciones precede a su sabiduría y riqueza. Pero asimismo se destaca, en el capítulo 11, versículos 1 a 8, que el amor de Salomón por las mujeres extranjeras es la causa de su decadencia. De hecho, el propio Salomón ha de mostrar rectitud de corazón como David para que su dinastía pueda regir de modo permanente a todo Israel. Se vuelve entonces condicional el compromiso de Dios con el templo
y con el pueblo. Y este es un factor importante. En efecto, si el pueblo abandona al Señor por otros dioses, entonces será borrado de la tierra que ahora habita, y el templo asimismo quedará reducido a un montón de ruinas. Esta es la primera vez que en el libro de los Reyes se menciona explícitamente el pecado de apostasía. O sea que se trata de algo verdaderamente grave. Hay un condicional. Sí, entonces. Algo que anuncia ya las terribles consecuencias que trae consigo la infidelidad debida a Dios. Ahora bien, también se mezclan aquí informaciones sobre la riqueza y el poder militar de Salomón con referencia a dignatarios extranjeros que buscan su afamada sabiduría. Y entre tales personajes se destaca a la reina de Saba. Salomón es pues una especie de celebridad internacional. Su sabiduría, internacionalmente reconocida, es por tanto aquello que, como reconoce la reina de Saba, ha permitido a Salomón administrar tanto el derecho como la justicia. Sin embargo, no hay noticia alguna que confirme que el pueblo se beneficie de igual manera de la riqueza y sabiduría de Salomón más allá del plano internacional. O sea, podemos decir que internacionalmente Salomón está muy bien, pero al interior mismo del reino no se dice. O sea, no se dice que esté exactamente, ¿no?, el pueblo disfrutando de estos beneficios. Salomón no es solo receptor de riqueza, sino que además la adquiere en grandes cantidades mediante el comercio y los impuestos. Incluso Salomón acumulará caballos y carros, o sea, poder militar. Pues bien, si antes se puso de manifiesto el amor a Dios por parte de Salomón, ahora parece destacar su amor a las mujeres extranjeras y a los dioses de ellas. Esto trae consigo la acusación de que Salomón ofendió con su conducta al Señor. Aquí se vuelve a establecer ese contraste, ¿no?, tan insistente en los libros de Samuel. En vez de su dedicación a la construcción del templo, ahora aparece Salomón, una lista de altares erigidos por Salomón en los altosanos a los dioses de sus mujeres extranjeras. O sea, como que pasa de un lado a otro. Salomón entonces no se mantuvo fiel a Yahvé, ni a la centralización de todo el culto en el templo de Jerusalén. Vamos, Salomón falló, tanto en la fidelidad a Yahvé como en la centralización del culto exclusivo en el templo de Jerusalén. Así pues, según la interpretación deuteronomista, cuando Salomón se mostró fiel a Dios, ganó su favor y aprobación, pero cuando fue infiel, se ganó más bien su ira y su castigo. De hecho, el capítulo 11 del primer libro de los Reyes, versículos 9 a 13, presenta a un Dios irritado que acusa a Salomón de haber roto la alianza y en consecuencia pronuncia su sentencia. En efecto, Dios mismo declara a Salomón que por su infidelidad le quitará el reino. Esto no ocurrirá en vida de Salomón, a causa de la fidelidad de Dios a la promesa hecha a David. Pero el castigo consistirá en la pérdida del reino que ciertamente sufrirá su hijo Roboam. Con tal anuncio, la narración se centra tanto en Salomón mismo como en el futuro de la dinastía davídica, que recuerden que es en todo caso lo que más importa, el futuro de la dinastía davídica. La persona a la que Dios entregará el reino es mencionada una sola vez y es designada simplemente como tu servidor. En el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 11 a 13. La identidad de dicho servidor, como lo expone el profeta Ahías, será Jeroboam, hijo de Nabat, de la tribu norteña de Efraín. De hecho, es la profecía de Ahías lo que transforma a Jeroboam de empleado de confianza de Salomón
en un hombre al que el rey ve como una amenaza y por ende trata incluso de eliminar. Vemos pues que lo que antes fue otorgado a David, ahora es prometido a Jeroboam, lo cual exige el mismo tipo de fidelidad a Dios que mostró David. Sin embargo, hay una diferencia decisiva entre lo que fue prometido a David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y lo que ahora promete la profecía de Ahías. O sea, no es exactamente la misma promesa. David recibió la promesa incondicional de una dinastía perdurable. O sea, Dios castigará a la casa de David por sus pecados, pero no revocará la promesa hecha. Es decir, una dinastía perdurable. Con Roboam, el gobierno de la dinastía davídica queda sustancialmente disminuido. Solo reina en el sur. Y la prolongación de su dinastía en el tiempo depende de la fidelidad que Jeroboam manifieste. O sea, de fondo, el relato ya no pone en primer plano la iniciativa de Dios, sino la humana. Y de hecho, ¿no? Se va viendo en el libro de los Reyes cómo cuando la iniciativa, ¿no?, pasa de Dios a la humana, todo se va cayendo a pedazos. En efecto, los ancianos que aconsejan a Salomón saben muy bien que un rey solamente puede gobernar cuando se gana la adhesión del pueblo. Pero Roboam no les hace caso y sí, en cambio, sigue los consejos de sus jóvenes amigos, los cuales sostienen que ser rey significa dominar, no colaborar con el bien común. O sea, ser rey significa convertirse en tirano. Roboam pagará muy caro su error. Las tribus del norte lo rechazan y proclaman a Jeroboam rey de Israel. Solo Judá permanece fiel a la casa de David. Entonces Roboam se pone en marcha para luchar contra el escindido reino del norte. Pero Dios interviene por medio del profeta Semaías para impedir la acción bélica. En todo caso, entre Salomón y Jeroboam hay una importante similitud. Ambos fueron invitados a una relación con Dios a la que debían responder mostrando fidelidad, que era el centro fundamental de este llamado, la fidelidad. Y ambos también son acusados de adorar a otros dioses y de establecer otros lugares de culto aparte del templo de Jerusalén. Y aquí los deuteronomistas harán una sustancial distinción. En consideración a la promesa incondicional hecha a David, la dinastía continúa, pero su alcance solamente se limitará al reino de Judá. Es pues la fidelidad de Dios la que no revocará la promesa a pesar de los pecados de Salomón, pero su alcance solamente se va a limitar al reino de Judá. A Jeroboam le fue ofrecida la misma oportunidad que a David para asegurar la continuidad de su dinastía, pero como no se mantuvo fiel, su dinastía se extinguió. Por eso, la mayor parte del capítulo 12 del primer libro de los Reyes está dedicada a pormenorizar el pecado de Jeroboam, lo cual explicaría el por qué, ciertamente, se extinguió su dinastía. Ante todo, destaca la medida adoptada por Jeroboam para contrarrestar la atracción del templo de Jerusalén. Ese es, digamos, lo más destacado de este pecado. O sea, Jeroboam quiere literalmente, ¿no?, contrarrestar la atracción, la centralidad, pues, del templo de Jerusalén a través de establecer un culto a Yahvé en Israel, o sea, en el norte, particularmente en Betel, que ahora será considerada rival de Jerusalén. O sea, con ello vemos que Jeroboam estaría atentando contra la unicidad del culto exclusivo a Yahvé. Por eso es que en efecto Jeroboam también va a establecer un culto a Yahvé en el norte, o sea, en Betel.
Pero para Jeroboam constituía un desastre político el hecho de que sus súbditos fuesen a Jerusalén a rendir culto a Dios. Por eso coloca unos becerros de oro en Betel, no como imagen de Yahvé, sino como símbolos que desempeñan una función similar al arca en el templo de Jerusalén. Mientras que para los deuteronomistas, estos becerros eran representaciones de otros dioses. O sea, era tanto como acusar a Jeroboam y por ende al reino de Israel de incurrir en apostasía. De ahí que Jeroboam sea acusado explícitamente de apostasía, es decir, de fomentar abiertamente la adoración a otros dioses. Tal acusación es compleja, ya que entre sus componentes están la desobediencia, la erección de altares en los altosanos, la ordenación indiscriminada de sacerdotes, la innovación litúrgica y la infracción de la ley del santuario único. Entonces, la acusación dirigida a Jeroboam sí es compleja, ya que tiene diversos componentes. El más importante de todos, o sea, el que tendría mayor peso teológico, es la infracción de la ley del santuario único, porque estaría atentando contra la unicidad del culto. Además, también se hace alusión a lo siguiente: el pueblo era conscientemente cómplice del pecado de Jeroboam. Dicho pecado será la base para evaluar a cada rey posterior del norte, cada uno de los cuales no escapará ya al pecado de Israel. O sea, a partir de Jeroboam, todos los reyes del norte no harán más que incrementar, ¿no?, la magnitud de este pecado. Esto contrasta con el hombre de Dios que procede de Judá. Se establece ya un contraste sumamente marcado. El hombre de Dios procedente de Judá aparece de improviso y anuncia que un futuro rey davídico, Josías, profanará el altar que Jeroboam ha consagrado en el reino del norte. O sea, acabará con ese gesto, ¿no?, de apostasía. El brazo paralizado del rey, ¿no?, el estallido y el estallido del altar en pedazos son señales dramáticas que confirman la autenticidad de la admonición profética. Ahora bien, este mismo profeta, el hombre de Dios, que ha visto las señales y ha cumplido su misión de seguir las instrucciones de Dios, asimismo cae en falta, engañado por un profeta de Betel. Este elemento permite abordar el tema de la relación dada entre un profeta y la palabra de Dios. En efecto, lo que aquí se pretende destacar es lo siguiente: la innegable fragilidad de los portadores de la palabra profética. O sea, en ningún momento se oculta o se quiere minimizar o incluso desdibujar la humana fragilidad de los servidores de Dios. Porque, como dijimos la ocasión anterior, un profeta es portador de la palabra de Dios, pero no es ciertamente, ¿no?, infalible. No escapa, pues, a su condición humanamente concreta. Sin embargo, lo que aquí adquiere relevancia no es tanto la humana fragilidad de los servidores de Dios, aunque, como hemos dicho, no se oculta, sino la misión profética, que es justo lo que pone al descubierto la obra de Dios. En este caso, la misión consiste en destacar el culto centralizado en Jerusalén y la fidelidad exclusiva a Yahvé, que es, digamos, ¿no?, el conjunto fundamental de la profecía de este hombre de Dios. O sea, destacar el culto centralizado en Jerusalén y la fidelidad exclusiva a Yahvé. Ahora bien, Jeroboam falló personalmente en ambos aspectos. Y lo que es peor, de acuerdo con la narrativa deuteronomista, incluso institucionalizó esta situación de pecado en Israel, el reino del norte. Lo anterior
sirve a los deuteronomistas para llevar a cabo una evaluación del todo diferente entre los reyes de Israel y los reyes de Judá. Es decir, si el futuro de la sucesión davídica había quedado ahora limitado al reino de Judá, pues hay que establecer también un contraste marcado entre unos y otros, o sea, entre el norte y el sur. Según ellos, ningún rey de Israel subsanó la falta de Jeroboam, su falta de fidelidad a Dios y el hecho, como vimos, ¿no?, de atentar explícitamente contra el culto centralizado de Jerusalén. O sea, el hecho de establecer pues una contraparte en Betel. En cambio, fíjense, al tratarse de Judá, el pecado se atribuye más bien al pueblo. O sea, en el caso del norte, son los reyes los que llevan la carga. El pecado de Israel, ante todo, está señalado por los reyes. Cuando se aborda Judá, el pecado más bien parece recaer sobre el pueblo. A ningún rey anterior a Manasés se le acusa de hacer pecar a Judá. O sea, no es la misma línea de acontecer la del norte que la del sur. En todo caso, al igual que se culpa a Jeroboam del hundimiento de Israel, asimismo se achacará a Manasés la ruina de Judá. O sea que, en el caso de Israel, ¿no?, la ruina remite al pecado de Jeroboam y, en el caso de Judá, a Manasés. Al tratarse de Judá, el rey modelo es David y, por ende, la fidelidad a Dios, lo cual pone en primer plano la continuidad de la dinastía davídica en Judá y no en Israel, que es también uno de los propósitos fundamentales de la redacción deuteronomista. Así pues, el reino del norte desapareció porque todos sus reyes fueron tan culpables como Jeroboam. Incluso podemos decir que un poquito peor cada uno de ellos. Por eso, de acuerdo con esta narrativa deuteronomista, el reino del norte desapareció. Ya dijimos, ¿no?, a manos de Asiria. En cambio, Judá aparece como un estado corrompido, ¿sí?, pero que necesita reformarse. Lo cual hará con Josías, que asimismo se encuentra en guerra civil con sus hermanos de Israel, pero que sobrevive gracias al vínculo establecido entre Dios y David. O sea que la situación, como hemos dicho, es prácticamente distinta en el norte que en el sur. O sea, como que hay una mayor condescendencia con Judá. Sí, es un estado corrompido, pero que necesita reformarse, lo cual en efecto no sucederá con Josías. Bien, de hecho, ya en la primera evaluación de un rey del norte como parte integrante de una estructura de gobernanza, el juicio es negativo. Se acusa a Nadab de comportamiento reprobable como Jeroboam, que era su padre, y por tanto de continuar la corrupción de la monarquía y del pueblo. Tal tipo de evaluación negativa es la que prevalecerá en todos los siguientes reyes de Israel, a excepción de Salum, de quien no se hace ninguna. O sea, ni para bien ni para mal. Pero todos los reyes de Israel, ¿no?, serán negativamente evaluados. Así pues, el asesinato de Nadab y de toda la casa de Jeroboam a manos de Basá se identifica con el cumplimiento de la condena profética pronunciada por Ahías contra Jeroboam, ¿no?, en los versículos 6 a 16 del capítulo 14 del primer libro de los Reyes. Pues bien, tras un periodo de guerra civil, estamos ahorita en el reino del norte, ¿no?, Omri salió victorioso y proporcionó cierto grado de estabilidad al reino del norte. De hecho, construyó una nueva capital y fundó una dinastía. En función de sus logros políticos y económicos, Omri podría ser considerado un buen rey. Pero, desde la perspectiva deuteronomista, fue incluso peor que sus predecesores.
Ahora bien, su hijo Ahab se casó con una princesa extranjera, y según el juicio que se ofrece de este rey, sus pecados incluso superaron en gravedad a los de su propio padre, o sea, Omri. O sea, como que les decía, ¿no? Como que todo parece ir de mal en peor. En efecto, además de imitar en todo a Jeroboam, se le acusa de casarse con Jezabel y de adorar a Baal. Ahora, ojo, cosa no muy alejada de lo que hiciera Salomón. O sea, no es como que digamos, nada que ver, no. Es de hecho bastante cercano a lo que hiciera Salomón. No obstante, la aparición de Elías en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes imprime un giro dramático en la historia de Ahab. El profeta es introducido de improviso y con una identificación mínima. Elías, natural de Tisbé de Galaad, como se dice en el versículo 1 de este capítulo 17. Un tanto, ¿no? Para dejarnos en claro que el profeta es enviado de Dios. No es, digamos, como que una especie de obra propia, una iniciativa propia que él destaca. No, por eso no requiere saberse más de él, más que una identificación mínima. De Elías no se dice quiénes fueron sus padres, ni qué edad tenía, ni se ofrece una cronología capaz de situarlo en un periodo determinado del reinado de Ahab. Porque dijimos, es un enviado del Señor. Y es en eso en lo que debemos de fijarnos, no tanto en su procedencia humanamente dada. En todo caso, lo primero que vemos es a Elías anunciando a Ahab la llegada de una larga sequía que solo es evitable por intervención del propio profeta. A continuación, se encuentra el relato que nos presenta a Elías huyendo de Jezabel, lo cual culmina con el reencuentro del profeta con Dios en el monte Oreb, es decir, en el Sinaí. Así pues, Elías se presenta como mensajero de Yahvé y declara sin rodeos que la lluvia y el rocío, tan vitales para la fertilidad de las tierras resecas de Israel, solo se producirán si Él ordena. Lo que dijimos, con esto se pone, al descubierto que el profeta tiene más autoridad que el propio gobernante. Tal declaración supone un claro desafío a Ahab y a Jezabel, adoradores de Baal, dios de la fertilidad. O sea, era tanto como decirles que su Dios no sirve para nada. Porque siendo el Dios de la fertilidad, no puede acabar con una sequía. En cambio, Elías sí puede, precisamente por ser el enviado de Dios. Más adelante, empieza a demostrarse que Elías es un verdadero profeta. Es decir, cuando el relato habla ya de la sequía, ¿no? De momento, Elías obedece la orden de Dios de ir a refugiarse junto al torrente Querit, donde encontrará agua y cuervos que le lleven alimento. Después, obedece nuevamente a Dios y se va a vivir a casa de una viuda de Sarepta, en Sidón. Un hecho significativo, ya que ese país, Sidón, es el de Jezabel y su Dios. O sea, va al país de Jezabel. En el país de Baal y durante la sequía mortal, Dios preserva la vida de Elías y la de la viuda, ¿no? Cuando Elías resucita al hijo de la viuda, ella exclama: ahora reconozco que eres un hombre de Dios. Es decir, se reconoce al profeta donde menos uno esperaría, lo cual no nos dijo muy abiertamente el Señor al decir que nadie es profeta en su propia tierra. Pero aquí hay una inversión bastante interesante, ¿no? En el tercer año de sequía, Elías recibe la orden de ir a decir a Ahab que Dios va a enviar la lluvia. Por el camino, Elías se encuentra con un funcionario de Ahab, Abdías, quien le previene de que el poder del Estado ha sido movilizado contra él. O sea, vean cómo toda la maquinaria política, ¿no?, se pone en marcha
contra Elías, contra el profeta. O sea, es tanto como decir que los criterios de este mundo se oponen a los enviados de Dios. Quieren acabar pues con sus mensajeros. Incluso bajo tales circunstancias, porque todo el poder del Estado ha sido movilizado contra Elías, pues el propio Abdías, quien es el que le avisó, pues corre peligro, ¿no? Sería como una especie de traición de Estado, ¿no? Que implicaría pues la pena de muerte. No obstante, Elías no duda en cumplir fielmente la orden de Dios. Se presenta ante el rey y le acusa directamente de apostasía a él y a toda su familia, que es algo muy fuerte, teniendo en cuenta, ¿no?, que es para el Estado, es decir, para el gobierno, ¿no?, una condena a muerte. Ahora bien, en lugar de añadir una acusación que trae consigo el anuncio de alguna desgracia, es decir, ahora por esto, ¿no?, te va a pasar esto, esto y aquello, Elías pide una confrontación con los profetas de Baal y Acera en el monte Carmelo, y Ahab accede a ello. Entonces, un solo profeta del Señor triunfa sobre 450 profetas de Baal. En efecto, la larga y complicada liturgia de los profetas de Baal no consigue nada. Lo que pone al descubierto que Baal no es un dios, pues nada es. Baal, dios de las tormentas, es incapaz de producir una. Bueno, ni siquiera hace aparecer un mínimo rocío. Bueno, ni unas gotitas. Nada. Un inútil total. Nada es. Con lo anterior, se busca poner de manifiesto lo siguiente. Por un lado, que solamente Yahvé es Dios. Y por otro, que solamente Elías es profeta de Dios. Y en definitiva, que únicamente Dios mismo puede hacer que se vuelvan a Él los corazones del pueblo. El pueblo, en efecto, acoge con agrado la manifestación del fuego que realiza Elías. Y, posteriormente, tras haber visto la inútil actuación de los profetas de Baal, acepta la invitación de Elías de acercarse a él. Y hasta el mismo pueblo le ayuda a preparar el sacrificio. Vean cómo no es una ostentación por parte de Elías, sino el acercamiento del pueblo entero al único Dios vivo y verdadero. Finalmente, al ver la respuesta divina a Elías, el pueblo entero aclama con entusiasmo a Dios y obedece de inmediato la orden de Elías de apresar a los profetas de Baal, y ellos mismos los ejecutan. Ahab reaparece en la última parte del relato, o sea, en este capítulo 18, versículos 41-46, la cual aborda el final de la sequía. En un primer momento, Elías le sugiere que se vaya a comer y beber en tanto llega la lluvia. Pero luego, cuando la lluvia es ya inminente, lo insta a partir de inmediato. En medio de la tormenta, Elías recibe de Dios energía suficiente para dejar atrás el carro de Ahab y llegar antes que él a Jezreel. En este caso, Elías da la impresión de ser un profeta lleno de fuerza, vigor y confianza en sí mismo. O sea, incluso podemos decir que corrió más rápido que el carro. Esta imagen contrasta claramente con la que se ofrece de él en el versículo 19 el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, donde ahora lo vemos huyendo de una iracunda Jezabel y hasta se hunde en un profundo desaliento suicida. De nuevo aparece resaltada la humana fragilidad de los servidores de Dios. En efecto, en los capítulos 17 y 18, Elías dio ánimo y apoyo a quienes lo necesitaban. No tuvo miedo de enfrentarse a Ahab y triunfó de manera sobresaliente sobre los profetas de Baal. O sea, tenemos la imagen, pues, de un profeta fuerte, ¿no?, inquebrantable, incluso sin miedo. Pero aquí, es decir, en el capítulo 19, Elías se muestra temeroso, deprimido e incapaz de seguir adelante.
O sea, este cambio es muy importante porque evoca la innegable fragilidad de los mensajeros de Dios. Entonces, si nosotros nos decidimos por ser discípulos de Cristo, pues no nos sorprendamos, ¿no? de que incurramos en algo así. O sea, que de repente nos sentamos muy atemorizados o incluso como doblegados, ¿no? Incapaces de seguir adelante, es más, hasta deprimidos, ¿no? Es parte también de lo que implica pues, nuestra propia fragilidad humana. O sea, que no nos asusten, pues, estos, por llamarlos de alguna manera, episodios sombríos que forman parte de la fidelidad al Señor. Creo que esto a mí me parece muy importante de tener en cuenta, porque a veces pensamos que la fidelidad a Dios tiene que ser como impecable, ¿no? Tiene que ser como inquebrantable, firme. Y no, de verdad, o sea, yo creo que el Señor no espera servicio de titanes, sino de seres humanos que no niegan su fragilidad y que incluso pues, la padecen, ¿no? En carne propia, como el propio Elías. Lo vemos, fíjense qué contraste, ¿no? Tan fuerte entre lo que se nos dice en el capítulo 17 y 18 y lo que aparece aquí en el capítulo 19. Finalmente, Elías recobra la vitalidad gracias al pan que le ofrece un ángel. O sea que nosotros también en el servicio del Señor podemos quedarnos sin fuerzas y lo que nos alimenta es el alimento celestial que evoca ya el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso la Eucaristía es tan central. Quiere decir que nuestro servicio a Dios nos puede dejar en condiciones tan desgastadas que solo el propio Señor puede recomponer, ¿no? Ahora bien, la escena del Monte Oreb ofrece un llamativo contraste con la prueba del Monte Carmelo. Allí, Elías preguntó al pueblo por qué divinidad se decidía y no obtuvo respuesta, o sea, en el Monte Oreb. Aunque después, ya lo comentamos aquí rápido, el pueblo se transformó. Aquí, en cambio, es Dios quien pregunta a Elías y es Elías quien se defiende. Incluso después de experimentar primero el poder de Dios, ojo, no a Dios mismo, en el viento, en el terremoto y en el fuego, y luego la presencia real de la divinidad en un sonido de puro silencio, nada parece haber cambiado en Elías. Incluso lo vemos, ¿no? Dando una respuesta abatida a Dios. Nada ha cambiado. Sigue igualmente abatido. No obstante, pese a la aparente falta de impacto de Elías, de este estrecho contacto con lo divino, el relato mismo eleva hasta lo más alto la pretensión profética. Primero, en el ámbito político y escala internacional. Elías recibe el encargo de ungir a Hazael como rey de Siria. Luego, en el ámbito profético, se le encomienda ungir a Eliseo como su sucesor, lo cual abre ya hacia otro campo narrativo que abordaremos la siguiente ocasión, pero que me interesa mucho, ¿no? Sobre todo destacar cómo se va dando ahora esta línea remitida a la figura profética, la cual incluso, ¿no? Se le reconoce en su humana fragilidad y en esos episodios sombríos de abatimiento, desánimo, incluso como sentirse deprimido, ¿no? Impotente, acabado, devastado, ¿no? Pero que el Señor sigue adelante, en este caso, con su obra. Incluso lo veremos aquí, este cambio que se le da, Él sigue cumpliendo tanto a un nivel políticamente internacional como a un ámbito interior profético, cuando ya se le encomienda, ¿no? Que sea Elías quien vaya a ungir a Eliseo como sucesor. Y de hecho veremos que no lo unge. O sea, no le da una unción, le coloca un manto. Y no es lo que se le había pedido. Ya vamos a tratar de entender por qué. Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo.